Mi primera experiencia paranormal. ¿Alguna vez has tenido un sueño recurrente, de esos que pueden incluso tener continuidad a lo largo de varios días? O incluso que no solo fuese recurrente, sino que también de alguna forma, alguna parte del sueño se te cumpliera en la vida real? Yo sí he tenido varios sueños así a lo largo de mi vida. Algunos ya se han cumplido, otros no, otros eran claras premoniciones. Pero en esta ocasión les platicaré de mi primera experiencia paranormal, y esta se relaciona con un sueño. Esto me sucedió de niña, entre los años 1989 y 1990. No recuerdo el mes exacto, tenía entre 7 u 8 años. Aún vivía en Mazatlán, Sinaloa, en una colonia que se llamaba o se llama Infonavit Playas. En casa éramos solamente mi madre, mi hermanito de casi 2 años y yo. No recuerdo cuántas veces fueron, pero durante varios días tuve un sueño recurrente que comenzaba así. Soñando. Día 1. Me encontraba caminando a gran velocidad, casi volando. El panorama mientras caminaba era tipo el videojuego Silent Hill. Todo estaba lleno de bruma. La iluminación de la calle era tenue y tenebrosa, pero no me daba miedo. Soñaba que la distancia era muchísima, pero sabía perfectamente a qué punto quería llegar. Y a lo lejos vislumbraba el lugar de una antigua tienda con azupo, que para aquellos días acababa de ser clausurada y la cerraron. Nunca supe por qué, pero en mi sueño estaba aún abierta y funcionando. Solo tenía un foquito prendido afuera del lugar y una luz tenue dentro de la tiendita que apenas si permitía que se percibiesen los productos dentro del local. Yo me iba acercando y no lograba llegar. Cuando me desperté ese primer día recuerdo la sensación de querer llegar a ese lugar, pero no pasó de ahí. Era como una aventura que no se pudo concretar, pero lo interesante es que era de esos sueños vívidos, es decir, que se sienten como si hubiera sido completamente real. Soñando. Día 2. La velocidad a la que caminaba en mi sueño disminuyó bastante y me encontraba justo afuera de la tienda con azupo, que tenía la cortina semicerrada, pero por dentro estaba casi oscuro. Lo único que iluminaba hacia adentro era la luz de las farolas de la vía pública, y yo quería entrar porque sabía que estaba vacío y quería entrar a robar cosas para mi casa, porque mi mamá no tenía mucha comida para darnos. Pero cuando iba a entrar y vi una puerta al fondo a la izquierda iluminada, quise caminar hacia ella, pero de repente me desperté. Varios días pasaron y no soñé nada más al respecto, porque ni me acordaba. Era una niña, no maldosa, pero sí traviesa e inquieta, y me la pasaba todo el tiempo que podía en la calle, trepando lo que pudiera, en la bicicleta, en los patines, pero siempre haciendo algo para gastar la energía. Un día de repente por la tarde me acordé del sueño y le dije a una vecina de mi edad que si íbamos en nuestras bicicletas a la carretera. Así le decíamos a lo que hoy se le conoce como la esquina de la avenida Rafael Buelna y la carretera internacional México 15. Cabe mencionar que a nosotras no nos dejaban andar en bici lejos de la casa, solamente nos dejaban recorrer 2 cuadras desde mi casa hasta la avenida de las Torres, que tenía tráfico peligroso según mis padres, pero obvio no hacíamos caso del todo. Lo que sí nunca habíamos hecho era pedalear solas hasta la carretera internacional. En realidad no era tanto el tramo, pero si nuestros padres se enteraban, pues sí nos iban a regañar, pero la convencí. Pedaleamos a la avenida de las Torres, le dimos a la izquierda hasta la avenida Rafael Buelna y nos fuimos hasta la carretera 15. Y al voltear a la izquierda, ahí estaba el local que había soñado,
pero que nunca entré porque llevaba varios años cerrado debido a un escándalo de venta de leche contaminada con radiación, y esas tiendas cerraron a nivel nacional. Como sea, pasamos por ahí, pero no nos detuvimos. Solo pasamos pedaleando y nos regresamos a nuestras casas cada quien. Pero esa noche, soñando, día 3. En mi sueño estaba justo afuera del local y la cortina metálica estaba completamente abierta y procedí a entrar. Pasando lentamente por los pasillos de productos, algo me llamaba a ir a la habitación de donde procedía la luz al final del pasillo principal. Y en el sueño lúgubre avanzaba como en película de suspenso, y al abrir la puerta me desperté. Esa semana tomé mis patines y me fui sola patinando hasta las canchas de básquetbol que se encontraban al costado del conjunto de locales, la mayoría de ellos abandonados en aquel entonces, donde se encontraba la tienda de mi sueño, y me la pasé patinando un buen rato. Y me fui caminando con los patines hasta el local porque había secciones de tierra que me impedían deslizarme. El local tenía una cortina de metal cerrada y una puerta de herrería a un costado de la cortina de metal, y los vidrios estaban quebrados, así que sí se alcanzaba a ver en la oscuridad del local que aún había estantes intactos, con productos empolvados en ellos. No eran muchos, pero aún había cosas ahí. Solo no alcanzaba a ver la puerta de donde salía la luz que había soñado. Intentaba asomarme más y algo me hizo voltear hacia atrás, y estaba un tipo horrible y peludo observándome con cara de enojado. Cuando lo vi, sentí terror porque todo estaba solo y yo no lo había visto. Como pude, corrí por los espacios donde había tierra, llegué a la acera y patiné como alma que lleva el diablo hasta la casa. Esa misma noche continuó mi sueño. Soñando, día 4. Me soñé girando la perilla de la puerta del sueño anterior y al abrirla, la habitación estaba oscurísima. Solo se veía una luz al centro, aluzando como en los teatros. Solo a una niña pequeña que jugaba con una muñeca en el suelo. Una niña pequeñita, de unos 4 años, rubia y blanca, con 2 coletas, un overol de mezclilla por encima de una blusita amarilla. Cuando la vi en el sueño, ella no me veía a mí. Solo vi que de estar sentadita en el suelo, se levantó abrazando a su muñequita, que era una famosa muñeca de mis tiempos. La niña la sostenía con sus manitas porque no era muy grande la monita. Y en el sueño me volteó a ver, y al verme estiró sus bracitos como para prestarme su muñeca o para dármela. Cuando de repente de la oscuridad, alrededor de ella salió un brazo peludo y moreno que le tapó la boca y la arrastró hacia la oscuridad, mientras que la muñequita cayó al suelo boca arriba. Y en eso desperté gritando por la niña. Mi mamá me escuchó y entró al cuarto a consolarme. Esa fue la última vez que tuve ese sueño recurrente, que contaba como una historia macabra de cómo yo iba avanzando a ese lugar hasta encontrarme con esa niña. Pero yo seguí mi vida como si hubiera sido una simple pesadilla y ya. Y así pasaron meses. Ya ni me acordaba del sueño ni nada. Otra vecina, un poco más grande que yo, me invitó a pedalear en la bici con ella un día. Con ella sí nos íbamos lejos, y en una de esas, cuando ya estaba comenzando a caer la tarde, de regreso a casa, pero aún con suficiente luz, nos íbamos acercando a los locales donde se encontraba la tienda de mi sueño. Y le platiqué a mi vecina lo que había soñado. Ella me sugirió que fuéramos, que nos asomáramos, y así lo hicimos, pero no se veía nada. Y me sugirió que nos brincáramos al techo a ver si se veía algo por el otro lado. Tuvimos que irnos a la calle de atrás y dejar las bicicletas ahí en un terrenito vacío
que tenía vegetación porque estaba abandonado. Había un árbol no tan alto con ramas firmes por las que trepamos hacia la azotea y de ahí caminamos y brincamos entre los techos hasta llegar al techo del local en cuestión. Para nuestra sorpresa, tenía un patiecito muy pequeño, pero la barda pues sí estaba alta. Si nos metíamos las dos, no podríamos regresarnos. Entonces le sugerí a ella que se quedara trepada arriba a ver si yo podía entrar. Por mera curiosidad, todo por un sueño. Por increíble que parezca, la puerta del patiecito tenía una ventanita para meter la mano y no estaba cerrada con llave. Metí la mano, abrí la puerta de par en par, no había electricidad, pero la luz del día era suficiente para ver un poco hacia el fondo. Se veían los estantes de productos llenos de polvo y todavía había algunas latas viejas de comida en ellos, lo mismo que se veía por la parte de adelante, todas sucias, justo como en mi sueño. Quise ir a tomar unas latas, porque en mi inocencia pensé que le servirían a mi familia, pero no me animaba a entrar hasta el fondo. Estaba oscuro, pero unos cuantos pasos adentro estaba una puerta, la misma puerta que soñé. La abrí y era como una pequeña oficina abandonada. Tenía un escritorio empolvado, unos papeles regados y tirados, y justo dando la vuelta al escritorio, ahí estaba, la muñeca que soñé que se cayó de las manos de la niña. Me dio entre shock y emoción, porque siempre quise tener una, y pues a mi madre no le alcanzaba para comprarme una de esas muñecas en específico. Y aunque era una versión pequeña, a mí me gustaba, solo que pensé que tendría que lavarla al llegar a casa. Entonces, pues simplemente la tomé. Pero cuando la tomé, escuché un ruido que venía de dentro del local y salí corriendo al patio por donde entré. Le aventé la muñeca a mi vecina y yo brinqué para alcanzar su mano varias veces para poder subir de nuevo, pero no podía. Volteé hacia atrás de la puerta del local que dejé abierta. Ni siquiera tuve la decencia de cerrarla y se veía una silueta chaparrita volteando hacia afuera. Pero yo sabía que no podía ser una niña viva. Algo en mí me lo decía, yo lo sabía. El miedo me hizo soltar un gritote mientras me dio fuerza para brincar una última vez. Alcancé la mano de mi amiga, empujé mis pies en la pared y como pude subí de una. Salimos corriendo de vuelta por nuestras bicicletas y pedaleamos hasta la casa de mi vecina, que su casa quedaba enfrente de la mía, pero como a unos 30 metros. Como fuera, llegamos y ella tenía como un pórtico, súper fresco con 2 mecedoras. Dejamos las bicicletas en su cochera y nos sentamos en sus mecedoras, donde al lado tenía una torre de periódicos viejos. Yo le pregunté que para qué tenía eso, si ya estaban viejos, y me contestó que su mamá los usaba para limpiar los vidrios de la casa y su papá para limpiar los vidrios de su carro, pero que a ella le gustaba agarrarlos para tomar los crucigramas o sopas de letras o juegos que tenía impresos en algunas de sus páginas y los iba terminando. Yo le dije, a ver, vamos a agarrar uno que tenga una sopa de letras o algo y lo completamos. Y tomé un periódico al azar. Metí la mano en medio de la pila de periódicos. No escogí el primero que estaba hasta arriba. Era completamente al azar. Pero cuando lo abrí queriendo encontrar un juego, estaba la fotografía de una niña igualita a la niña de mi sueño, con una monita como la que encontré. La noticia se trataba de la desaparición de esa niña a la cual hasta ese año no habían encontrado y que se agradecería cualquier información de su paradero. Yo tomé la mona y me llené de angustia, pues sabía que era la misma muñeca de la foto, solo que tenía miedo de contarle a mi mamá cómo la conseguí, pero me llené de valor y me fui a mi casa. Yo traía mi propia llave, mi madre no estaba, se fue a casa de mi abuela y sí,
a mí muchas veces me dejó sola en la casa. Ya saben, como los papás de antes. Los niños éramos más despiertos en ese entonces. Nos cuidábamos mejor que ahora. Entonces le marqué al teléfono a casa de mi abuela. Me contestó. Le platiqué todo y me dijo que no tuviera miedo, que al rato llegaba. Y me solté a llorar hasta quedarme dormida. Cuando desperté, mi mamá ya estaba en casa. Le pregunté por la muñeca y me respondió que la tiró, que era mejor no tenerla en casa. No me dijo por qué. Tampoco quiso llamar a las autoridades, ni avisar, ni nada, por temor a que fuera delito que yo me haya metido al local. Como quiera que fuera, la mona del sueño era la mona que me encontré y que estoy segura que estaba relacionada con la niña del periódico. Esa fue mi primera experiencia paranormal. Por eso la tengo tan presente y vívida aún. La recuerdo perfecto como si fuera ayer. Han pasado más de 30 años y aún así siempre vivirá en mi mente. Por eso me pregunto si a alguna otra persona le habrá pasado una experiencia así, o si alguien habrá resuelto un caso de desaparición a causa de un sueño. Porque hasta la fecha, cuando lo recuerdo, sigo pensando que debimos decirle a las autoridades. Pero el hubiera no existe y ahora solo es un extraño recuerdo paranormal.